Vamos a compartir pantalla para apoyarme y llevar una secuencia. Y aparte, pues, a veces decimos, ¿verdad?, que las imágenes valen que 1000 palabras. Entonces, como yo me quedo corto en palabras, con imágenes completamos. Bien, si nos da tiempo, vemos el plan de Dios, pero ahorita de entrada vamos a ver qué es el reino de Dios. Y para ello empezamos con el Señor Jesucristo, que Él es el que nos habla del reino, es el que más nos habla del reino y más nos habla en el libro de Mateo, un poco también de Marcos. Y lo vemos como que es la prioridad de la enseñanza del Señor Jesucristo, porque Él vino a traernos la enseñanza del reino de Dios, ¿sí? Vino a traernos salvación, vino a traernos libertad y todo ello, pero centralmente es el reino de Dios el punto como objetivo central, porque lo vemos aquí que dice Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Esto parece ser un misterio de cómo es que el reino de Dios se ha acercado. Vamos a ir tratando de entender esto si es que no lo tenemos ya muy claro. Esto debe estar claro para un hijo del rey, ¿sí? Pero si quedara alguna duda, vamos a tratar de esclarecerla hoy. Bien, entonces vemos que Cristo primeramente predicó el evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Dios tiene todos los tiempos marcados, tiene sus planes y cuántos años pasaron, siglos pasaron para que llegáramos a este punto y viniera a decirnos el tiempo se ha cumplido. También Juan el Bautista, que surge antes, cronológicamente, antes que el ministerio del Señor Jesucristo, vemos en la Biblia el ministerio de Juan el Bautista. Pero él también dice lo mismo, o sea, cuando él empieza, nos dice Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo Juan podría decirnos que el reino de los cielos se ha acercado? O sea, ¿qué es lo que él veía? ¿Cómo veía el reino venir para decirnos se ha acercado? Vamos a ver ahorita cómo es que llegó. Por ahí hay un micrófono abierto. Les pido que lo cerremos. Gracias. Las primeras palabras del ministerio de Juan y después del Señor Jesucristo fueron lo mismo, un llamado al arrepentimiento. Entonces, Cristo vino a enseñar, sí, trae mucha doctrina. Yo aquí tengo un manual con 260 enseñanzas, 260 preceptos, ¿sí? Leyes, mandamientos, decretos, es como se conoce un precepto. Los judíos en el Antiguo Testamento encontraron 613 preceptos. Bueno, entonces, ciertamente ese es el evangelio del reino, diríamos el Señor Jesucristo, en esos 260 preceptos trae el evangelio del reino. ¿Es de él? No, es de el Padre, dice en sus propias palabras. Pero sigamos, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. El evangelio del reino es el evangelio de Dios, es Dios mismo cumpliendo una misión en la tierra, enseñando y sanando. Vino a prevenir y a salvar al mundo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Mire, en esta palabra hago un poco de énfasis porque es fundamental para comprender los tiempos, para comprender cuándo más o menos viene el Señor. Fechas no las sabemos, pero señales sí. Y esta es una señal muy cabal, muy puntual. ¿Sí? Si no observamos bien la señal, podremos decir Cristo viene en un año, Cristo viene en un mes, Cristo viene en 50 años, ¿sí? Pero viendo las señales y viendo esta en particular, nos da una idea. Dice, predicando este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y diríamos que hay una posición que se llama la doctrina de la inminencia, donde se dice que Cristo puede venir hoy, en cualquier momento. Y claro, de que puede porque es soberano, es poderoso. Pero conforme a sus tiempos que él mismo estableció, parece que todavía tarda unos días más. No sé, veces, años. ¿Por qué? Porque tiene que predicarse el evangelio del reino en todo el mundo. Y ahorita no se ha predicado en todo el mundo. Me baso en Misiones Mundiales que dice que hay 4.500 etnias que todavía no conocen del evangelio. Y la Asociación Billy Graham dice que para el 2030 calculan haber visitado las etnias que faltan, ¿sí? Son datos de hombres, que puede ser, puede no ser, no lo sabemos, pero solo con ello podemos entender que todavía falta, ¿sí? O sea, que no es hoy, no es mañana, no es inminente todavía. Inminente en cuestión de que pues pueden faltar más años, y un año pues para el Señor no es nada, ¿verdad? 1000 años son un día. De esa manera pues sí, es inminente. Bueno, en fin, sigamos en el tema. Es parte del programa para el final de los tiempos. Si no se ha predicado en todo el mundo, se retrasan los tiempos del plan de Dios. O sea, esa es la otra. Bueno, Cristo vino entonces a anunciar el evangelio del reino. Pero él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Otra palabra clave, otra cita clave, Lucas 4, 42, 43, es clave. ¿Para qué fue enviado el Señor? Para anunciar el evangelio del reino de Dios. Podemos encontrar muchas funciones, muchas partes de su misión, pero diríamos que esta es la parte central, anunciar el evangelio del reino de Dios. En todo el mundo es necesario anunciar el evangelio porque ese es el propósito principal de la iglesia de Cristo. ¿Y ahora quién? Ahora de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene ahora la delegación. Ha sido encomendada a que sea la función de la iglesia anunciar, predicar, proclamar. Esa es la palabra más clara, ¿verdad? Proclamar. Hablando del reino, esa es la etapa del reino en proclamación. Hay 5 etapas del reino. El reino eterno pasado, cuando estaba todo en paz. El reino perdido en la tierra, a partir de Adán, hasta su venida del Señor Jesucristo, la primera venida. Ahí el reino cambia de estatus, ya no está perdido, ¿sí? Pero tiene que proclamarse poco a poco, ¿sí? No, o sea, no es el acto del Señor Jesucristo que vino y que ya todo el mundo ya está en el reino de Dios. No, salvó a todos los que aceptan ser salvados. La salvación puede ser para todos. Obviamente, usted lo sabe, no todos creen en el evangelio, por tanto no todos se salvan. Por tanto, los que no creen siguen en condenación, siguen en el reino de las tinieblas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, Cristo vino a ser discípulos y enviarlos a predicar el evangelio del reino. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder
y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjense, aquí hay otra palabra clave, importante, aquí es para nosotros. A los discípulos les dio poder. Significa que si nosotros somos discípulos, hoy tenemos poder. Que no ejerzamos el poder y la autoridad es otra cosa. Pero tenemos poder aún sobre los demonios, para echar fuera demonios. Y todo aquel que en mí cree, ¿sí?, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán y echará fuera demonios. ¿Quién hace eso? Unos cuantos. ¿Sí? Y estamos, diríamoslo así, en funciones, pero da pesar todavía que hace años, no sé si ahorita ya más, pero que será unos 20 años, leí una nota por ahí que decía que en el Vaticano había 4 sacerdotes capaces de exorcizar, de echar fuera demonios. El domingo de pasada escuché por ahí que estaba dando misa un sacerdote en el momento en que estaba diciendo que cada diócesis tiene un sacerdote especializado en echar fuera demonios. La diócesis, ¿sí? Es toda una zona. ¿Cuántos sacerdotes hay en esa zona? ¿Sí? Y no estás viendo aquí que la Escritura dice que cada uno de nosotros tiene ese poder. Ahora, no sé si estemos peor, a lo mejor ni siquiera hay uno en la diócesis. Yo creo que sí, yo he visto muchos y mucho ese poder. Y sí lo practicamos, pero no tanto como debiera ser. Y sanar enfermos, he visto sanidades, pero igualmente. ¿Por qué? Porque ¿será que le tenemos miedo al poder? ¿Será que no estamos bien consagrados? ¿Será que, no sé, es otro tema también, pero vean, son puntos claves lo que nos va hablando el Señor Jesucristo alrededor de lo que es la misión, alrededor de su prédica. Delega en sus discípulos entonces tarea, autoridad y poder para cumplir. No nos está mandando a la batalla sin armas, nos está mandando con armas. Pero si el enemigo nos hace así, es porque no estamos usando nuestras armas y nuestro poder. Cristo viene a anunciar que se acerca el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Este es el énfasis. Y otra vez, son palabras claves, versículos claves. Aquí nos está diciendo cuál es la llave para entrar al reino de Dios. Y esto es fe y arrepentimiento. Esa es la llave. Hay muchas cosas más, pero son otros enseres. Pero lo clave es la llave para entrar. Fe y arrepentimiento. Bien. ¿Qué significa el reino de Dios? Se ha acercado. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a seguir con el Señor Jesucristo. ¿Qué nos va a decir? O bueno, la Escritura, hay veces que no habla de Jesucristo, pero casi todas las citas son de Él. ¿Qué es el reino de Dios? Dice, es justicia. No es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso lo dice Pablo. No son palabras, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, el reino es poder. Sigue Pablo. Es espiritual, santo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es espiritual. Nada que ver con la carne. La carne no va a entrar al reino. Entra el espíritu. Es espiritual. Es justicia, es paz, es gozo, es poder. Y dice que hay que buscarlo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura, pero lo fundamental
que tenemos aquí es que hay que buscarlo. No estaba, por eso le decía al principio, ¿cómo es eso de que el reino de Dios se ha acercado? O sea, Juan el Bautista estaba predicando, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y dónde está el reino de Dios? O sea, ¿lo estaba viendo él para decir eso? No, él sabía y él le fue dado un mensaje. Y si no estaba, él ya estaba en el mensaje. Detrás de mí viene uno que no soy digno ni de atar los zapatos, las cuerdas de los zapatos. Es decir, llega con Cristo. ¿Sí? Y él mismo lo dice en Mateo 24, en Mateo 12. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, ahí vemos la evidencia de que Él es el reino de Dios. Estará lleno de niños. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mucho tiempo ya que me pregunté cuándo un niño deja de ser niño para que pierda el derecho ipso facto de entrar al reino. Lo trae por default. Un niño por default entra al reino de Dios. ¿Sí? Todo lo que tiene que hacer es ser niño. Y un niño es un niño. Todo eso me llevó a la pregunta, ¿y cuándo deja de ser niño? Que ya entonces entre lo que es la fe, lo que es el arrepentimiento, lo que es la santidad, etcétera, para mantenerse. Otro día veremos ese. Más o menos tengo la respuesta, pero no es para hoy. Es de los pobres. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro, fíjense qué privilegio, o sea, dice pobres y se refiere, y entendemos nosotros aquí cuando hablamos, esta persona es muy pobre. ¿Y a qué nos referimos? A la economía. Pero mire que de entrada tiene ya la ventaja de ganar, de entrar al reino en su pobreza. Es de los pobres, dicho por el mismo Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe, ya lo mencioné, son los requisitos para entrar. Otra vez, el mismo texto, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. O sea, este es solo para arrepentidos. El que no se arrepiente, pues no tiene llave, ¿cómo entra? Y es para esforzados, no es fácil entrar. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hay que esforzarse. No es cómodo. ¿Por qué? Porque vendrán muchas tribulaciones para entrar al reino. Y eso es una característica de la iglesia. Estamos tomando la iglesia primitiva y ahí hablamos mucho de esto, de cuánto sacrificio implica el camino del evangelio. Es solo para valientes, por eso, por lo que estoy comentando, solo para valientes. O sea, aquel que teme al sacrificio, que teme a la tribulación, que teme al que dirán, etcétera, pues no es apto, no es apto para el reino. Aquel que mira hacia atrás no es apto para el reino. Entonces, esto es para arrepentidos, para los esforzados, para los que sufren, para los valientes. Solo para discípulos. No puede entrar un neófito, tiene que ser discipulado por Cristo. Tiene que dejarse discipular. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Estamos entendiendo. Por eso digo que mucho de esto parece un misterio, y lo es. Pero ¿qué pasa con ese misterio? Que a sus discípulos, o sea, a nosotros, nos ha dado el entendimiento de ese misterio. Nos está discipulando para entender el misterio del reino de Dios. Y recalcamos con el último
penúltimo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que esperarlo. Con José de Arimatea, ¿se acuerdan? Él estaba esperando el reino, pero no lo había entendido hasta que se hizo discípulo de Cristo. Miembro del Sanedrín, José de Arimatea, noble del concilio, esperaba el reino de Dios, pero al conocer a Jesucristo dice, ¡hey! Aquí está el reino de Dios. Hay que esperarlo. Está cerca, pero ahora pregunto, ¿qué tan cerca? ¿Qué tan cerca? Pastor Arturo Torres. Sí, hermano. Cerca. ¿Hay que esperarlo o ya estamos en él? No, ya estamos en él. Bien. Ya estamos en él, porque bueno, quiero adicionar un poquito al respecto, que con la venida del Señor Jesucristo se inició, es decir, se inauguró el reino de Dios, como usted lo mencionó momentos antes, de que vino con él, vino con Cristo, o sea, él lo trajo. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesucristo también predicaba lo mismo, pero él adicionó esto. Él dijo que el reino de los cielos ya estaba aquí, con él, dando alusión que era con él, con su venida. Entonces podemos, digamos, resumir, por decirlo así, que con Jesucristo, el reino de Dios se inaugura o se inicia, ¿verdad? Podemos decirlo así. En la tierra. En la tierra, sí, ya estamos, o sea, y esto quiere decir que ya estamos en él, ya estamos, pues nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como hijos de Dios, pues ya estamos viviendo el reino por los conceptos que él dio y que usted los enumeró, ¿verdad? Que no consiste en, ¿qué? Comida ni bebida, sino en justicia, gozo, paz, en el Espíritu Santo. Ajá. Muy bien. Así que entonces ya está. Ahora vamos a ver cómo está. Ya lo dijo ahorita el pastor, llegó con Cristo. Cristo lo inauguró. Y yo digo, enfatizo, sí, lo inauguró, pero aquí en la tierra, ¿sí? ¿Por qué en la tierra? Porque el reino de Dios siempre ha existido, ¿sí? No se inaugura en todo el universo, se inaugura en la tierra. ¿Por qué en la tierra? ¿Por qué? Pero antes veamos este punto. No sé si estén de acuerdo conmigo. No es un punto teológico, no lo quiero afirmar como algo teológico, lo que voy a decir a continuación. Porque vemos que no hay un punto, o bueno, sí lo hay, entre unos afirman que el reino de Dios es el todo, y que aunque a veces habla Marcos o a veces Mateo, indistintamente, hablan del reino de Dios y hablan del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿que son dos o que son uno? Entonces, quitándonos de ese punto, porque al final de cuentas es lo mismo, el mismo final, ¿sí? Pero hay un todo que es el universo, y hay una parte dentro de ese todo. ¿Por qué digo del universo? Porque Dios es infinito, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso, de que no tiene un límite. Dios no tiene un límite. Los cielos no lo pueden contener, no hay un límite. Entonces, si no hay un límite y el universo no tiene un límite, entonces quiere decir que el reino de Dios no tiene un límite, ¿verdad? No le podemos poner un límite al reino de Dios. ¿Qué tanto del universo es el reino de Dios? Quiere decir entonces que después de ese límite que le pusiéramos, ¿sigue el universo sin Dios? No. Todo está
dentro del control de Dios, bajo control de Dios. Entonces, todo es parte del reino de Dios. Entonces, ¿qué es del reino de los cielos? Bueno, en este cuadro que les pongo, vamos a simbolizar, ¿sí?, el reino que le es dado a Jesucristo. Por decirlo tomemos esa palabra, ¿verdad? Isaías, creo que fue. Pero, si lo tomamos así, es porque vamos a hacer otra conjetura dentro de este reino de los cielos, que hay millones y millones de soles, de planetas, y crea la Tierra en algún momento, mucho antes de la existencia del hombre, obviamente. Entonces, en algún momento está creada la Tierra desde hace mucho tiempo, pero en algún otro momento se revela Satanás. Dentro del reino de Dios se revela Satanás. Y esto pues también lo conocemos. Todo esto lo conocemos, nada más lo estoy poniendo y planteando en la mesa para el punto final. Entonces, Satanás al revelarse forma su propio reino, porque no es él solo, es la tercera parte de los ángeles que logra convencerlos, y aquí entra el punto donde creo yo que los convence, porque ¿qué podría decirle Satanás a los ángeles para convencerlos de que le den la espalda a su creador? O sea, suena muy absurdo, ¿verdad? Suena imposible. ¿Cómo una criatura va a irse con otra criatura dejando a su creador? Y sin embargo sucedió, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué sucedió? Bueno, yo quiero presuponer que sucedió porque les ofreció algo que no tenían ahí. Ellos estaban sujetos y no tenían un reino. Pero entonces, si me siguen, estoy inventando. Si me siguen, les prometo que tendrán también ustedes un reino, que también serán reyes, que serán dioses, ¿sí? Y de alguna manera, pues los contagió de esa ambición, de ese deseo impropio que tenía este ángel, Luzbel, ¿sí? Se ensorbeció tanto que él quiso tener como Dios, y bueno, fue separado. Y sí, les cumplió a las demás criaturas, les hizo cada uno de ellos tiene su reino. Hoy conocemos por la Biblia también que hay un principado de Persia, un principado de Grecia. No está en la Biblia, pero se ha entendido por acá que el principado de Mesoamérica, con Quetzalcóatl, ¿sí? O sea, la tierra está dividida en principados. Y a su vez los principados están subdivididos. Hablando del de aquí de Mesoamérica. Ahí en Colombia, Albertico, no sé qué principado haya, pero aquí creemos que el principado de Mesoamérica es como de Colima a Nicaragua. Rica por ahí. Este territorio se le llamó Mesoamérica y ahí había un principado también. Bueno, dentro de ese principado hay más subdivisiones, más tronos, más territorios, y hay una especie como de gobernador, que sería en la parte del Valle de México, un gobernador y otro gobernador más allá, o sea, gobernadores, ¿verdad? Que los cita la Biblia también, pero todavía hay más pequeños dentro de esos territorios, y para entenderlo, solamente aquí en México le llamamos municipios, ¿verdad? A otros territorios más pequeños dentro del estado. Pues aún esos tienen su propio trono. El trono de aquí en el Valle de Toluca, de Xolt, el hermano de Quetzalcóatl, es el de abajo de Toluca. Allá en lo alto tenía ahí su trono, según las leyendas que había, ¿verdad? Y el de aquí de Toluca es el dios Tolo, otro diosecito más pequeño, el dios de la cabeza inclinada. Entonces, todo eso está subdividido. O sea, hay una gran desparrama de tronos, que fue lo que muy probablemente le fue prometido, ¿verdad? Que es hoy un duplicado, también lo vemos eso a nivel territorial, son territoriales los demonios, a nivel territorial lo vemos también en las bandas, ¿verdad?
narcotraficantes y cosas así. Pero bueno, sigamos dentro de este punto. Bien, entonces podríamos poner este esquema así. No hay otro lugar donde el reino de las tinieblas podría irse. O sea, al rebelarse contra Dios, no hay otro lugar. Tiene que quedar dentro de la esfera general del reino de Dios, pero en una provincia, llamémosle así, en un territorio, en un área donde es Satanás el príncipe, que después dice el Señor Jesucristo, cuando ya sucede esto que vemos a continuación, cuando la tierra es incorporada al reino de las tinieblas, esto por la situación que sabemos de Adán y Eva. Ahí, hasta ese momento, el hombre tiene el señorío de la tierra. Lo nombra Señor, lo crea, lo nombra Señor, le da el privilegio de ponerle nombre a todos los animales. O sea, Él es el Señor de la tierra. Hasta el momento de la caída, del engaño, donde entonces le dice, más adelante nos dice el Señor Jesucristo, que no es Adán, ¿verdad? El rey de la tierra, el príncipe de este mundo, no es Adán, no es el hombre. ¿Quién es? Satanás. ¿Sí? Pues lo ratifica. Bueno, entonces tenemos así ya el armado aquí. El reino de las tinieblas absorbiendo bajo su cobertura, bajo su influencia, a la tierra. Ahora, viene el Señor Jesucristo a cumplir su misión, su propósito, su misión redentora. ¿Qué pasa ahí? Entonces, es el punto que dice Juan el Bautista y que dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado al hombre, a la tierra. Está fallando su audio, hermano. ¿Está fallando el mío? No, está bien. Si para los demás está bien y en el suyo se oye mal, tal vez por ahí le está faltando señal. Si tiene aparatos prendidos por ahí cerca de usted, apáguenlos, si es posible, claro, para que por aquí está bien, no le quiten señal. Muy bien. Gracias, hermano. Bueno, continuamos. Entonces, vemos aquí un punto donde, como nos el pastor Arturo también, es el punto donde se inaugura el reino de Dios en la tierra, y aquí vemos una pestaña donde está tocando a la tierra el reino de los cielos. Esa pestaña que está tocando es, diríamos, donde llega el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sabemos que con el sacrificio que hizo en la cruz, compró a toda la humanidad. ¿Sí? Ya tiene derecho a toda la humanidad. Mas, sin embargo, falta todavía la labor del hombre. El hombre tiene que aceptar que fue comprado por Cristo. El hombre, desde Adán hasta aquí, pertenece a Satanás. Pero para que salga del reino de las tinieblas, tiene que renunciar a ese reino y aceptar pasar al reino de Cristo. No es a fuerzas, esto es voluntario. ¿Sí? No es que compró y se lo llevó. No, ok, ya compré, ahora ¿quieren venir conmigo? Y aquí a mí se me figura esta decisión. No sé si a ustedes cuando chicos les tocó jugar, bueno, es como yo lo visualizo, ¿verdad? Nosotros jugábamos en el barrio cuando éramos niños un X juego, fútbol o lo que fuera, pero se hacían dos equipos. Entonces ahí estábamos los amigos, los hermanos, los primos, estábamos todos revueltos en general. Pero a la hora de que se nombran dos capitanes, y entonces había que escoger a uno. Pues yo voy para acá, yo voy para acá. Y como decíamos, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Sí?
uno era melón y el otro era sandía, y entonces hasta ahí todos éramos amigos, pero cuando nos unimos a un equipo, ¿sí? Figurativamente al azul, por decirlo aquí, ya en el momento al menos del juego, ya el primo, el hermano, el amigo ya no cuenta, o sea, cuenta mi camiseta. Si yo soy del azul, voy a defender el azul y voy a luchar por el azul y voy a hacer lo que el capitán del azul me dice. Ya no voy a hacer lo que me dice mi hermano, ni... No. ¿Me explico? Entonces, como que algo así es aquí. Aquí viene el Señor Jesucristo y tenemos la opción, y ahora tenemos la opción. Antes de que viniera el Señor Jesucristo no estaba esa opción, pero viene a la cruz y nos da la opción de elegir vida o muerte. ¿Sí? Obviamente, en un término superficial, si a alguien le pregunta, ¿tú qué quieres, vida o muerte? ¿Tú qué quieres, irte al reino de Dios o quedarte en el reino de las tinieblas? Salvo quizás satanistas o alguien así muy desubicado, pues diría, me quedo con Satanás. Pero la mayoría vamos a decir, nos vamos con Cristo. Pero una cosa es decir, nos vamos, y otra cosa es realmente irnos. ¿Por qué? Una, porque aquel no nos va a querer dejar salir tan fácilmente. Y la otra, porque para irnos con Cristo tenemos que verdaderamente ponernos la camiseta. Creer realmente. O sea, ya dijimos que hay una llave para entrar al reino de Dios, y esa llave es fe. Y esa llave es arrepentimiento. Quizás son dos llaves, como sea, pero con ello, fe y arrepentimiento, es como entramos. Si nuestra fe no es genuina, si nuestro arrepentimiento no es genuino, el pastor podría convencerse y decir, no, pues este joven ya aceptó a Cristo, hizo la oración de fe y ya aceptó a Cristo. Es más, ya va a bajar al agua, ya se va a bautizar. Ok. Eso le dijo la persona, eso le dijo el joven. Y el pastor pudo habérselo creído, pero Dios conoce los corazones. Entonces, si su arrepentimiento no fue genuino, no entra. Si su fe no es genuina, no hay salvación. Puede creer que es salvo porque dijo creo, ¿sí? Porque Juan 3:16 lo dice, ¿verdad? Todo aquel que cree no se pierda, pero si cree, de a de veras, pero si solo cree que cree, pues no pasa nada y sigue donde está. Bueno, todo esto, pues, ¿qué les hablo a ustedes? Si lo saben mejor que yo. Pero yo más, repito, quiero hacer este planteamiento para tener la imagen. A través de la iglesia, el reino se sigue proclamando. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido delegada. Vemos que aquí ya no está Cristo. O sea, está, pero oficialmente está a la derecha del Padre, en el reino, en el trono, y la iglesia es la que tiene la misión. Es a la que le fue delegada la luz. Dice, yo soy la luz del mundo. Pero también nos dice, vosotros sois la luz del mundo, porque Él se fue al Padre. Entonces nosotros tenemos aquí la representación del Hijo, de la luz, del reino. ¿Dónde está ahora el reino? ¿Sí? El reino está en cada seguidor de Cristo. Al reconocerlo como su rey, como nuestro Dios, como nuestro Padre, nada que ver que hemos renunciado a la esferita esa roja que está a un lado, ya la renunciamos, ya no queremos nada con ella, sino pertenecemos ya al reino de Dios. Entonces el reino está en nosotros, Cristo está en nosotros. Pablo lo dice del modo que lo tenemos bien entendido, que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, ¿sí? Y hay en nuestro templo. En una ocasión que mi pastor nos dio una clase de una enseñanza del altar, de Moisés poniendo altar, de todos estos personajes bíblicos que ponían altar, ¿sí?
yo me entusiasmé, dije, yo quiero ponerle un altar a Dios. Y con el entusiasmo que traía, ni pensé, yo solamente pensaba dónde le voy a poner el altar a Dios. Y llegué a mi casa y andaba buscando dónde ponerlo. Yo tenía unas piedras ahí que había coleccionado en los viajes, en los ríos, había encontrado unas piedras bonitas, las había juntado, ese día las separé, justo eran 12 piedras. Digo, con estas piedras hago el altar para Dios. Pero, ¿y dónde lo pongo? Y digo, en la sala, si viene un hermano de la iglesia, se va a burlar de mí. Pues no, eso ya no. Entonces me fui a la recámara, a un lado ahí de mi cama. No, tampoco me convenció. Y ahí mismo en la cama me puse de rodillas a un lado y, Señor, ¿dónde quieres que ponga tu altar? Yo quiero ponerte altar, pero ¿dónde quieres que lo ponga? Y el Señor tuvo misericordia de mí y me hace sentir, pero claro y fuerte, 2 palabritas cortititas, de 2 letras cada una, pero me abrió mucho y me dice, en ti, o sea, esa voz, así, esas palabras que llegaron a mi corazón, dice, en ti. Y hasta ahí me cayó el 20. Yo creo que ya, si alguien me hubiera visto ahí, pues ya me lo hubiera dicho, ¿verdad? Oye, pero si eres templo del Espíritu, ¿qué andas buscando poner altar por otro lado? Pero ahí me cayó el 20 con esas 2 palabritas, en ti. Wow, pues es cierto, ¿verdad? Y deseché las piedras y eso. Y le digo, ¿y el altar? Ok, yo soy templo del Espíritu, pero ¿y el altar? Entonces, ¿qué es? El alma. ¿Cómo tiene que estar un altar? Blanco, limpio. En fin, bueno, esa es otra situación, pero solamente lo estoy comentando para ver cómo se empalma aquí con esto. Bien, entonces, ahora aquí el punto, ya entrando ahora al ámbito cristiano, donde vemos que cada cristiano, cada seguidor se convierte entonces en un embajador del reino de Dios. ¿Sí? Ya somos parte del reino, ya fuimos rescatados, aceptamos, creímos por fe, ya estamos aquí. ¿Sí? Ya no estamos allá. Pero si estamos aquí, si somos parte del reino de Dios, esto nos convierte entonces en embajadores. Ahora voy a hacer aquí una pausa y volvemos. Vamos a volver con estos 2 principios del reino fundamentales. Ya lo mencioné hace un momento que en el Antiguo Testamento los judíos encontraron 13 preceptos y nosotros aquí en el Evangelio, los 4 Evangelios, encontramos 260 preceptos. Bien. Y aquí vemos un resumen que está en 2. Pero hagamos una pausita. Estaba buscando si estaba una hermana. No la veo todavía. Bien. Amados, en esta pausa, una aportación, un comentario que nos enriquezca este punto de lo que es el reino de Dios que se ha acercado, que está en la tierra, y vamos a entrar al punto donde nos convertimos en sus emisarios, luz, representantes cristianos como Cristo, ¿sí? Como pequeños Cristos, diría alguien. Pero antes de eso, ¿qué nos pueden aportar aquí? Veo que hoy tenemos varios pastores. Si alguien tiene algún punto para agregaros. Hace rato por dedazo le dije al pastor Arturo, pero no tiene que ser dedazo. Si el hermano Juan Manuel, el hermano Alberto Neira, el hermano Erasmo, la hermana Patricia, pastor Arturo, hermano Moisés,
Ya llegó la hermana Yasmín. Sí, Bien, hermano. este punto de intermedio. Hermano Víctor, gracias. Buenas noches a todos. Hermano, a mí también me pasó algo parecido a lo que usted le sucedió con el altar. Yo andaba, pasé mucho tiempo buscando en mi casa dónde poner el altar al Señor y también me sucedió lo mismo que a usted. El Señor me enseña de que el altar somos nosotros mismos, así como somos templo del Espíritu Santo, también somos altar y sobre todo en la casa, porque tenemos que ser el altar con nuestra esposa, altar con nuestros hijos, altar con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, altar en la iglesia, altar en el trabajo o en la universidad, si estamos estudiando. O sea que si nosotros nos dedicamos a armar un altar en la casa, un ejemplo, algo muy lindo, algo como, bueno, lo que uno quiera, yo creo que uno ya está cometiendo como en idolatría, si estamos volviendo como a la idolatría. Entonces, estoy de acuerdo con usted que el altar somos nosotros mismos, en nuestro testimonio, ¿sí? A donde vamos, en todas partes. O sea, somos como un altar móvil, un altar que donde estamos representando a Dios, porque usted dice, y la palabra nos dice que somos embajadores de Cristo. Y cuando uno es embajador de una nación en otra nación, estamos representando a su nación. Nosotros estamos representando a Cristo en todas partes donde vamos. No solamente ser cristianos en la iglesia o ser cristianos con la familia, sino en todas partes. Ese es mi aporte, hermano Víctor. Muchas gracias. Sí, hermano, muchas gracias, Albertico. Bien, gracias. Está bien adecuada la aportación, puesto que nos está reafirmando, ¿verdad?, que lo que dice Pablo, somos templo del Espíritu, pero dentro del templo ha de haber un altar, y ahí, bueno, yo lo simbolicé con el alma, o me fue dado así como con el alma. Pero bueno, sigamos entonces en ello. Si hay otra aportación al respecto de lo que vimos hasta aquí, lo sí, hermano Aarón. Algo que me llama mucho la atención, pastor, acerca del reino de Dios, es que produce en nosotros algo muy especial. Produce en nosotros ese gozo, esa armonía, esos milagros, sanidades, todo eso, hermano, gracias al reino de Dios que se ha acercado a nosotros, ¿verdad? De la manera en que Jesucristo pues murió por nosotros. Y eso es lo bueno, lo maravilloso que produce el reino de Dios en nosotros, dentro de nosotros. Como decía nuestro hermano que antecedió, somos, cuando caminamos, cuando vamos, venimos, ese altar móvil somos nosotros, y ese altar, bueno, creo yo, hermano, que es parte del mismo reino de Dios. Produce también justicia, también amor, y todo lo que conlleva es grande para nosotros el reino de Dios. Justicia, paz y gozo, dijo Pablo, ¿verdad? Y ciertamente, o sea, estoy corroborando a lo mismo que corroboró Pablo. Nos da gozo, o sea, es que realmente se siente ese gozo. Y en el tema que estamos viendo los viernes de la iglesia primitiva, en los momentos en que sufren esas torturas terribles, esa persecución, esa matanza por las bestias, por los leones, es inexplicable, según lo que narran unos cronistas, hasta cantan con gozo. ¿Cómo? Bueno, pues es que esa es parte de lo que el misterio revelado, diríamoslo de ese modo, ese gozo que el Espíritu Santo da a los suyos, a los miembros del reino. Bien, vamos a tener una aportación más.
Nada más entonces déjenme avanzar, nos quedan ya pocos minutos. Voy a avanzar ahorita, después hacemos otra aportación, si alguien la tiene pensada, guárdela tantito, si alguien se va a ir animando poco a poco, pueden hacerlo. Nada más vamos a avanzar unos minutos más. Entonces, estamos en este punto. Voy a volver otra vez a compartir pantalla. Les decía hace un momento, entonces hablamos de que los principios de Dios son inmutables, no cambian. Y hablamos de 70 atributos de Dios, más o menos. ¿Sí? Y hablamos de 613 preceptos de parte en el Antiguo Testamento y quizá otro tanto en el Nuevo Testamento, por lo menos 260 en los 4 evangelios. Pero todo esto lo resumimos en dos grandiosos principios del reino, que de ahí salen todos los demás. ¿Cuáles serán esos? Hermano Erasmo, ¿cuáles cree que sean esos dos principios fundamentales, del cual salen los demás? ¿O influyen en los demás? Antes de eso, yo quiero hacer un comentario sobre el altar, si me lo permite. Sí, bueno, adelante. Aunque ya pasó el punto. El altar tiene que ver también con sacrificio. El altar, el sacrificio es el de nosotros, que seamos como personas que debemos morir todos los días. Nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos. No lo quiero hacer muy largo. Y el otro punto tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con la adoración porque en el altar se adora. Tiene que adorarse al Señor. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y eso es no quiero hacerlo más largo porque tenemos poco tiempo, pero es mi aportación. ¿Y la otra pregunta cuál era? Bueno, en cuanto a la aportación, ciertamente ya de ahí se desarrolla y se deriva todo lo que es la alabanza, la adoración, y de dónde nace el corazón, ¿verdad? Porque si el altar está dentro de usted, pues dentro de usted va a surgir esa adoración y esa alabanza. La pregunta es en cuanto al resumen de todos los preceptos, de todos los atributos de Dios. Mencionamos que hay dos y que de esos dos surge todo lo demás, tanto en atributos de Dios como de los suyos, como de los cristianos. ¿Cuáles son esos dos? Para mí, Dios es amor y es un atributo. Amor. Las personas que no conocen a Dios no saben que eso es un atributo de Dios, sino que lo ven como un Dios lejano o un Dios castigador, que nada más está esperando con su hacha para derribarnos física o espiritualmente. Ese es uno. El otro no lo recuerdo bien. Por ahí va. Porque ese es el primero, el que usted mencionó es el primero. Vamos a volver a la pantalla para que veamos los dos. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo demás va interrelacionado con ello. Marcos nos dice más o menos lo mismo, pero el Señor Jesucristo todavía nos dice en otro lado:
Así que todo lo que quieras de que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y en Lucas, y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Menciono esto, parece fuera del tema, pero esto es lo elemental para el creyente, que tengamos el principio de estos conceptos para desarrollarlos, para vivirlos. Porque aprender mucho de teología, de historia y de esto y de Biblia y de todo lo que usted quiera, pero si no avanzamos en estos dos preceptos, en estos dos principios, lo dice el Señor Jesucristo, si dices que amas a tu hermano pero no amas a Dios, no, ¿cómo es? Al revés. Si dices que amas a Dios pero no amas a tu hermano, ¿que lo ves? Mentira. ¿Sí? Y eso lamentablemente pasa mucho en el pueblo cristiano. No hablemos del mundo, en el pueblo cristiano pasa mucho. Entonces, es fundamental que de esto volvamos la vista a ello, nos pongamos a cuentas y reconocer qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho en función de este principio, porque si hemos de ser embajadores de Cristo, si hemos de ser discípulos de Cristo, de hecho esa es la marca del discipulado de Cristo, la marca que todo el mundo debe ver en los hijos de Dios, en los cristianos. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos, que tengáis amor los unos con los otros. Fundamental, fundamental. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que tenemos que amar o amar, pero de a de veras. ¿Sí? Estos son, en resumen, los dos grandes principios del reino de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El más próximo, ¿verdad? Todos los otros principios del reino son basados en estos dos principios importantes. Cada principio del reino dice respecto a su relación con Dios o con otros. Bueno, ahora, toquemos este último punto. Como hablamos del reino de Dios y todo reino tiene embajadores, entonces aquí consecuentemente nosotros somos embajadores del reino de Dios. Por lo tanto, los principios del rey deben ser nuestros principios. La Biblia es nuestra base en la que nos regimos. Es como decir la constitución del reino. Entonces, si Dios tiene ciertos atributos, ciertos principios, ciertas leyes, eso aplica para con nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Invité a la hermana, aquí está con nosotros, la hermana, permítame cerrar la pantalla. Listo. Ya se me fue. Ah, no, aquí está. Ay, no lo veo. Aquí. Ah, ya, perdón, no la veía. La hermana Yasmín, ella está en el grupo de la tarde y nos dio hace un momento una aportación tan hermosa acerca de lo que es ser embajador de Cristo, por la analogía de lo que es un embajador. Un embajador de cualquier país, no necesariamente tiene que ser Inglaterra o la Santa Sede o Estados Unidos, cualquier país. Su embajador tiene que ser un personaje ecuánime, limpio, correcto, en todo sentido, en todos sentidos. Máxime, si usted quiere, pues hablamos del embajador de la reina de Inglaterra, que aquellos que tienen muchísima personalidad, ecuanimidad, puntualidad, etcétera, llenos de virtudes, con mayor razón su embajador, ¿verdad? ¿Cómo se presenta ante el mundo, ante los demás? Pero si el embajador de un reino terrenal
es una persona muy firme. Imagínense cómo debe ser el embajador del reino de Dios. Y nosotros tomamos esa tarea de representar al Padre, de representar a Cristo, de representar al reino, a veces con mucha displicencia, ¿sí? Así que a veces ni nos peinamos y nos vamos y nos presentamos como cristianos. Y entonces, en lo que estábamos hablando de esto, la hermana rápidamente nos pone en la mesa una descripción, una analogía entre un embajador de Colombia y un embajador de Cristo. Entonces le pedí de favor si nos podía repetir su aportación y muchas gracias, hermana Yasmín, aquí está, muy dispuesta. Hermana, Muchas gracias. toma el tiempo, tenemos todavía 20 minutos. En lo que... ¿Me permite compartir pantalla, hermano Víctor? Claro que sí, mi hermana. Ok. Pero ¿qué hago? Tengo que compartir con... Es compartir con anfitrión, ¿verdad? Sí. Con esto le da. ¿Ya puede? No, señor. Desactivar. Sí, ya puedo compartirla. Ok, adelante. Entonces, permítame que ya estoy recibiendo ahí el archivo para compartirlo con los demás hermanos de la iglesia. Sí. Debemos darle ahí un minutico a la plataforma porque cuando se comparten archivos PowerPoint suele ser un poquito demorado. Bueno, ahí está. Correcto. Gracias por permitirme compartir esta analogía que realizamos en la clase de las 5 de la tarde. Ciertamente esto es apenas el resultado de una revisión muy rápida para poder entender el ejercicio. Esto lo hice en los minutos que me quedaron posteriores y espero que sea tan concreto que nos permita reflejar el mensaje o cerrar con claridad el mensaje de hoy. Entonces, en la analogía, cuando el hermano Víctor hacía la exposición del embajador de Cristo, inmediatamente me remití a la página de Cancillería de mi país y en ella identifiqué cuáles eran esos requisitos para ser embajador en nuestro país. Entonces, lo que hice fue un paralelismo, una analogía en donde en la primera columna están los requisitos de la República de Colombia, en la segunda el Reino de Dios y por supuesto la referenciación allí bíblica que nos permite hablar un poco más de eso. Entonces, en el contexto y el alcance hay dos características con las cuales la Cancillería describe al embajador, a los embajadores nuestros. Y la primera de ellas es que el ser diplomático en Colombia, el diplomático de carrera, es un tema de vocación en el que se trabaja por la patria. Eso es lo que determina la República de Colombia, pero si lo lleváramos al contexto del Reino de Dios, eso nos refleja que el ser representantes, esos representantes ya no lo vamos a hacer de una nación, sino vamos a ser el representante del Reino de Dios y lo que debe primar en nuestra vida es la vocación de servir, imitando al Señor Jesucristo, quien dio el mejor ejemplo de servicio. Y lo dice Lucas 22-24, cuando allí con sus apóstoles, él indica, es más importante servir que ser servido. Otra de las características dentro de ese contexto y el alcance más importante es que el funcionario diplomático, el que inicia esa carrera, siempre conserva su permanencia al servicio exterior. En la vida del creyente, esto podríamos extrapolarlo como que el diplomático renuncia ya no a su nación, porque el diplomático ya sale, en el caso real, sale de Colombia y se instala en muchos países y para cubrir la carrera diplomática tiene que reunir tantos años de experiencia como tantas naciones visitadas. Aquí ya no es una nación. Aquí el diplomático, el embajador de Cristo, renuncia a la estancia en este mundo, se niega a sí mismo para cumplir las instrucciones del evangelio dadas por el Señor. Dentro de los requisitos como embajadores, ahí está el primero y es ser colombiano por nacimiento y no tener doble nacionalidad. Si lo extrapoláramos al reino de Dios, eso representa el hombre nacido de nuevo que no puede tener la doble ciudadanía del reino de Dios y del mundo. Y claramente en eso, Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía es la ciudadanía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí no podemos tener doble militancia, que es lo que nos señala también las Sagradas Escrituras.
El segundo requisito que está previsto en nuestro país es tener un título universitario reconocido por el Estado. En el reino de Dios no necesitamos un título universitario, pero sí es importante entender que si es requerido en la vida secular, en el reino de Dios significa un proceso de formación excelsa en una profesión. Si lo extrapoláramos al reino de Dios, significa que el creyente debe tener una disciplina en el estudio detallado y excelso de la palabra de Dios como manual que regenta ¿cuál? La nación que él representa. ¿Y cuál es esa nación? El reino de los cielos. Y Josué 1:8 dice perfectamente y lo describe con claridad lo que eso representa. Nunca, nunca, que siempre permanezca esa meditación de la palabra de día y de noche y la guardes y actúes conforme a lo que está escrito. Eso es el tener, el poseer el conocimiento necesario para poder representar correctamente el reino de Dios. El tercer requisito que está establecido en nuestra república es acreditar el dominio del idioma inglés con certificaciones, por allá hay acreditaciones, y la Cancillería colombiana incluso indica que es el inglés y otros idiomas que permitan realizar la labor en el extranjero. Aquí el reino de Dios no nos exige a nosotros idiomas, pero sí nos exige lenguas. Y dice claramente, en ese sentido, no se requiere el dominio de un nuevo idioma, sino el dominar nuevas lenguas. ¿Fruto de qué? De la comunión con el Señor, de esa búsqueda permanente con el Señor y esa administración del Espíritu Santo. De hecho, la palabra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 4, dice que nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo y por eso podemos hablar en otras lenguas. Y el hablar en otras lenguas nos representa el conocer al Señor, la manifestación del Señor a través de su Santo Espíritu y el entender el mensaje que Él tiene dentro de su reino. Ahora, ya hablamos del alcance y de las generalidades, ya hablamos de los requisitos, ahora vamos a los pasos. ¿Qué dice la Cancillería colombiana? Uno debe inscribirse en la Academia Diplomática manifestando el interés en participar en esta formación. En el reino de Dios no tenemos que inscribirnos en otro lado. La inscripción principal es en el libro de la vida. Al aceptar a nuestro Señor Jesucristo y al bautizarse como manifestación y compromiso que tenemos con el reino de Dios. Esa manifestación tiene que ser por escrita para que allí quede instalado que la ciudadana Yasmín Caballero tiene la intención de ser parte del cuerpo consular. Nosotros damos ese paso cuando aceptamos al Señor y cuando en un compromiso público y delante de una iglesia nos bautizamos. Y ahí está tal cual como lo describe Juan 6:47. El segundo paso que está referido en nuestro país es la presentación de un examen escrito de conocimiento sobre Colombia, pruebas técnicas y también verificación de unos antecedentes. En ese sentido, el reino de Dios, la evaluación que se da en el reino de Dios para el creyente es en el marco del conocimiento de la palabra, el servicio en la iglesia y el testimonio en la vida privada y pública. Primera de Tesalonicenses así lo indica, en donde nos llama a ser obreros, a ser hombres y mujeres aprobados en el evangelio, no para actuar conforme a los hombres, sino para actuar conforme a Dios, que es el único que prueba nuestros corazones. El tercer paso que está establecido en la Cancillería es sustentar. Nótese lo que está aquí. Sustentar en audiencia pública ante una sesión conjunta de las comisiones segundas del Congreso de nuestra República el conocimiento que tenemos. Nosotros no nos presentamos ante una audiencia ante el Congreso de la República, pero sí nos presentamos diariamente, permanentemente en medio de nuestra familia y nuestra iglesia, dando testimonio en nuestra vida privada y pública del comportamiento a través de nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, del Cristo que habita en nosotros. Y en ese sentido, es importante reconocer lo que dice Romanos 2:23 cuando nos llama a ser oidores, justos, hacedores, justificados, que representemos claramente al Señor de señores y al Rey de reyes. Y por último, hay una competencia a nivel de lo que exige la Cancillería colombiana. Y en esas competencias hay de todo tipo, hay de liderazgo, hay de planeación estratégica, hay de visión integral y otras, pero la que más se resalta es que un diplomático como característica previa, no solamente para ser parte del cuerpo de Cancillería de nuestro país, sino para ser parte de los organismos multilaterales, ONU, OEA, todo lo demás, debe tener una capacidad de negociación. La Cancillería la define como una competencia en la que se ve la capacidad propositiva de la persona.
En el reino de Dios no necesitamos negociación. Nosotros no negociamos con nadie porque todas las cosas están establecidas en la palabra de Dios. Pero sí debemos tener la máxima competencia que nos exige la palabra y que está descrita allí, reconciliación, como un ejercicio en el que se manifiesta la capacidad propositiva del hombre, acercando a otros hombres a su relación y al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la verdad, y a través de ese conocimiento la revelación de Jesucristo como nuestro Dios y Señor. De tal manera, tema que se describe claramente en Romanos 5:11 y 2 Corintios 5:20, cuando nos llama a ser embajadores en el nombre de Dios para ser reconciliadores, hacer ese ejercicio de reconciliación con los hombres. Gracias, hermano Víctor. Espero haber sido lo más puntual, reconociendo que ya quedan unos minutos para terminar la clase. Y ya salgo de pantalla. Ahora sí. Caramba, hermana Yasmín, qué experiencia. Le pedí un favor y nos lo amplió ese servicio. Muchísimas gracias. Dios le bendiga y le siga dando esa disposición de servir y la capacidad de hacerlo bien, en un nivel de excelencia. Muchas gracias, hermana Yasmín. Dios le bendiga mucho. Con gusto. Vamos aquí, nos quedan unos 14 minutos suficientes para dar la palabra. Ya nos vamos a quedar solo con las aportaciones que quieran ustedes hacer. Lo puede hacer hermana Graciela, hermano Arturo, quien quiera participar. Hermana, no sé si conoce ahí a su lado, está el hermano Alberto Neira, es de allá también, de Bogotá. Y creo que nada más tenemos. Sí, hermano Víctor. Sí, hermano Arturo. Hermano Víctor. Sí. Sí, adelante. Sí, hermano Víctor. Quiero Sí, solamente comentar algo. Sí, quiero comentar algo solamente, que este tema que estamos viendo del reino de Dios es tan importante, de hecho es indispensable en la vida cristiana. Quiero mencionar que tan es así que nosotros debemos saber, conocer que cuál es el propósito de Dios aquí en la tierra, cuál es la meta de Dios aquí en la tierra, es establecer su reino, ¿sí? Ese es la meta de Dios aquí en la tierra, establecer su reino. Tan es así que nuestro Señor Jesucristo, cuando les enseñó a sus discípulos cómo orar, o lo que nosotros conocemos como la oración modelo del Padre Nuestro, ¿verdad? Ahí menciona en esa frase, en esa oración, cuando está como una petición, como un anhelo, como un deseo, donde dice, venga tu reino. O sea, ese es algo por lo cual nosotros debemos estar orando, ¿sí? Y no solamente orando, sino debemos estar trabajando para ayudar como colaboradores, como embajadores, como bien con esta excelente presentación que hizo nuestra hermana, como embajadores, ¿verdad? Del reino de Dios, que nosotros estamos como iglesia, somos el medio, somos el instrumento para el establecimiento del reino de Dios. No es otra organización, no es una empresa, no es nadie más que la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros los llamados para establecer el reino de Dios, como colaboradores o como embajadores. Ya somos del reino de Dios, y por eso es tan importante en esta oración modelo que nosotros debemos orar, ¿verdad? Pues que el reino de Dios venga, pero con nuestras acciones, o sea, trabajando también, ¿verdad? No solamente orar de pedir que venga el reino de Dios, sino nosotros de qué manera estamos contribuyendo para que el reino de Dios
se esté estableciendo en la tierra. Era eso, hermano Víctor, nada más. Amén, hermano Arturo. Gracias. Pues ciertamente la acción respalda las palabras sin acción. Muéstrame tu fe sin obras, dice Santiago, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano Arturo. Muchas gracias, hermano Arturo de Cuernavaca, Morelos. ¿Alguien más quiere hacernos una aportación de lo que nos mostró la hermana Yasmín? De lo anterior que habíamos visto, pues ya lo comentamos. Y ahora, cerrando ya el tema de hoy, pues nos quedamos con esta hermosa analogía que hizo la hermana, y si alguien quiere aportar algo adicionalmente, con mucho gusto. Hermano Albertico, hermana Miriam, hermano Elías, quien quiera puede participar. Bueno, ok, ahora está muy... Sí, hermano Juan Manuel, adelante. Sí, pastor, fue excelente la presentación de la hermana, lo que comentaba. Yo quisiera solo abonar a lo que ella comentó, en lo que nos dice en Romanos 6, 7 y 8, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Abonando un poco a la excelente presentación que hizo la hermana, y hablando de embajadores, el pasado domingo, al día de ayer, el pastor de nuestra iglesia hablaba de las profesiones del creyente, y vamos en una segunda. La primera era ser el atleta que va corriendo por ese galardón. Solo uno gana, pero ¿en qué estamos puestos? Y la segunda profesión que estamos viendo es precisamente la de embajador. Y se la señalaba la hermana muy justamente, con nuestra vivencia, con nuestra conducta, ¿qué estamos realizando? ¿Cómo nos identificamos? ¿Sí? ¿Cómo nos identificamos? Y aparte la gran comisión que tenemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si realmente queremos eso, ¿cómo debemos trabajar? ¿Cómo debemos identificarnos aquellos cristianos? Y lo mencionaba usted, pastor Víctor, lo mencionaba hace unos momentos. Dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer los cristianos, no? Dice, todo cristiano se convierte en embajador con nuestra conducta. Era lo que yo quería abonar. Y muchísimas gracias, pastor, y bendiciones a todos. Gracias, hermano Juan Manuel. Bien, pues vámonos entonces concluyendo. Hermana Yasmín, nuevamente muchas gracias. Y quisiera usted darnos una aportación final. Conclusión. No ha prendido el micrófono. Una de la riqueza de la enseñanza del día de hoy es reconocer la grandeza de un Dios que nos ha dado a nosotros como sus hijos un lugar en medio de su reino. Sin lugar a dudas, la manifestación del Señor en su soberanía y en su poder, Él podría manifestarse de muchas formas y de diferentes maneras. Pero ciertamente gran parte de la tarea que nosotros tenemos al aceptarle a Él, al reconocerlo a Él, es precisamente ser instrumento en sus manos. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que la iglesia es viva, la iglesia que es transformadora, esa iglesia que avanza es aquella que se hace manifiesta precisamente en ese rol de ser el embajador, en reconocer lo que está en nuestras manos, en reconocer lo que nosotros somos en esa actitud de servicio y el poder trasladarnos desde los escenarios donde estemos, en el trabajo, en nuestra familia, en el contexto de universidad, con nuestros vecinos y demás.
El ejercicio de la verdadera iglesia se da cuando los creyentes, reconociendo el papel que juegan dentro de la iglesia, son instrumentos de parte de Dios para extender ese mensaje de salvación, para que otros conozcan a un Dios que está vivo, que murió, resucitó y está vivo, y tiene dentro de su haber una promesa de amor que nunca va a faltar en medio de nosotros y la cual va a transformar la vida para plenitud de los hombres y las mujeres de esta tierra. Definitivamente todo esto, el de ser embajadores, nos da un alto nivel de estatus. Yo, cuando era una niña, yo soñaba y veía las películas y veía a los señores cómo viajaban y decían, yo soy el embajador de tal, y yo me imaginaba una cosa con una titularidad, con un nivel de compromiso y todo lo demás. Luego que conozco a Cristo y entiendo y comienzo a estudiar las escrituras y veo el papel allí de embajadores de Cristo con ese ministerio de reconciliación, es cuando evidentemente queda el compromiso implícito de cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes, en ir una milla más para que en tiempos como estos poder reflejar realmente lo que Dios ha hecho en nosotros para la gloria y honra del Señor. Entonces, en este momento, la invitación es a movernos, a capitalizar esos conocimientos, ese don de servicio para ponerlo al conocimiento de los hombres para que reconozcan el Dios verdadero, el Dios que está en medio de nosotros y el Dios que es el camino a través del cual podemos tener el camino y el regalo de esa vida eterna. El ejercicio de servicio está en nuestras manos y la decisión parte de cada uno de nosotros. Gracias, hermano Víctor. Muchas gracias nuevamente, hermana. Pues, en resumen, todo lo que en nosotros está es el hecho... perdón. Sí, ahorita, hermano Erasmo, nada más termino la frase. Es el hecho de comprometernos más. Porque ese nivel de compromiso que hay en la mayoría del pueblo cristiano, no digo todos, porque hay muchos siervos, siervas bien comprometidas, mis respetos, pero sí sé también que hay mucha pereza, mucha cobardía, mucho temor a comprometerse más. Creo que es por donde en lo personal debemos ir atacando. Hermano Erasmo. Sí, muchas gracias. Refiriéndome al principio que se estuvo mencionando aquí sobre el gran mandamiento, o el principal mandamiento, que es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es motivo de un estudio muy amplio, porque lo leemos, ciertamente no lo entendemos en su plenitud. Yo creo que aquí, en este versículo de Marcos 12:30, y aquí lo tengo, mire, no sé si se puede ver. Sí. Ahí está. Marcos 12:30. Precisamente hoy lo imprimí. Este tema da pie a un estudio y a una investigación que estoy seguro se haría una enciclopedia completa. Claro. Y no, como yo dije, el amor, que Dios es amor, que es un atributo, que es lo que yo entendí. Pero quiero invitar a que se haga más profundo esto, porque sí, es muy, muy, muy elemental, muy importante conocer esto y darlo a conocer, no solamente con nosotros, sino darlo a conocer, y se puede dar varias clases de este tema. Yo tuve esto a bien imprimir hoy, yo lo puse en mi corazón, porque quiero ponerlo en mi casa, en algunos lugares de mi casa, para que todos lo veamos y no se nos olvide. Y se involucra a toda la familia. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, descansen. Gracias.
Pues gracias a todos mis amados. Buenas noches. Vamos despidiéndonos, son la hora. Y hermano, esto que usted nos recalca del primer mandamiento pues es fundamental. Y ciertamente podríamos hacer muchos cursos de ello y no terminaríamos. Por ello es que en el proceso del curso, lo que llevamos hasta ahorita 3 temas, nos hemos enfatizado ese punto de lo que es el atributo de Dios como amor, pero también es un atributo de hijos, porque si somos hijos de Dios, ¿qué heredamos? Pues su ADN, ¿sí? Debemos de manifestar ese ADN de nuestro Padre. Y si nuestro Padre es amor, ¿qué implica? Pues que sus hijos seamos amor. Ciertamente es un tema muy extenso y que simplemente debiéramos de llevarlo a la práctica, lo que dominemos, lo que conozcamos, lo que tengamos. Así tengamos, si usted dice, yo tengo todavía poco amor, pues desarrolle ese poco amor, manifiéstelo, ¿sí? Manifestemos lo que tengamos, lo que somos y lo que tenemos hoy, pongámoslo en práctica, porque, repito, es la forma como el mundo nos ha de identificar, si tenemos amor unos con otros. Esa iglesia primitiva, lo que más admiraba a la gente de ellos y por lo cual mucha gente se agregaba a esa iglesia primitiva a pesar de estar en persecución, era el amor que se manifestaban los unos con los otros. Ese es el principal mandamiento. Y mis amados, pues concluimos ahí. Muchísimas gracias, hermana Yasmín, hermanos que participaron, a todos, Dios les bendiga hoy y siempre, y nos veremos, si Dios permite, el próximo lunes, aunque tenemos los viernes también una clase de la iglesia primitiva. Y lo mismo, no vemos solamente historia, es historia, sí, pero es también ver cómo ellos vivían la doctrina, es decir, es ejemplo también. Bueno, pues ese es el viernes, están invitados. El sábado el programa es para niños. Si ustedes tienen niños en casa, pues igualmente pueden ponerlos en el dispositivo, la computadora o el celular, a las 12 del día, hora de México, el sábado. Bien, pues el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Sí, hermana, gracias. Hermana Miriam, a todos. Dios le bendiga. Gracias, Dios bendiga a todos. Vamos a hacer una breve oración para despedirnos y que el Señor vaya con cada uno de nosotros. Padre bendito, Señor, te alabamos esta noche. Muy agradecidos, Padre, por este tiempo que nos has dado, por tu palabra. Agradecido con cada uno de mis hermanos, con la hermana Yasmín, que repitió horario. Gracias por su disposición. Y bendice a cada uno de mis hermanos, acompáñanos, llévalos en el hueco de tu mano hoy y siempre, Señor, con sus familias, buscando siempre tu reino. Gracias te damos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Que descansen todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Alicia, hermano Leslie, muchas gracias. Dios les guarde, hermano Alberto. Buenas noches a todos. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Hermano Arturo, Dios les bendiga, que descansen. Dixie, bendiciones. Hermano Aarón, gracias. Dios les bendiga. Hay mucho ruido de micrófono. Pero bueno, ya nos estamos despidiendo. Muy bien. Pues qué experiencia. Gracias. Hermano Erasmo, gracias porque sus invitadas llegaron hoy bien puntualitas, como 3-4 minutos antes. Hermano Arturo, si alcanza a escuchar, hermano Arturo Torres, nos sale aquí una leyenda sí, que su banda no, es... sí alcanzo a escuchar, hermano, pero ya no veo, no sé qué pasó, pero no veo
No lo puedo ver. Es el ancho de banda. ¿Qué me pasó, dice hermano? El ancho de banda quiere decir que tiene poca señal. Quizá tenga muchos aparatos prendidos o la señal sea baja. Y cuando esto suceda, si se puede, procure apagar algunos equipos y procure acercarse lo más posible a donde está el módem. De ese modo le agarra un poco más de señal su dispositivo. Sí, está muy baja, creo, mi señal. Está muy baja mi El señal Netflix, y no veo. el Netflix jala mucha señal. El Netflix. Ah, sí. Sí, si la tienen prendida, pues sí, también le quita señal. Muy bien, y ahí anda quién, su nieta. Bueno, adiós, hermano. Buenas noches. Hermano, Dios le bendiga, buenas noches. Hermano Arturo, descanse, Dios le guarde. Sí, gracias. Buenas noches. Hermano Elías, buenas noches. Bueno, me despido, que el Señor les bendiga, les guarde. Siempre bendiciones. Igualmente.